Recording is on. Hola, hola, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra sesión de nuestro espacio abierto para tu aprendizaje correspondiente a la cuarta semana de este módulo 20. Ya nuestra última sesión de este último 20. Se pasaron muy rápido estas 4 semanas. Así que vamos a dar inicio y como siempre, lo primero que vamos a revisar es el orden del día, darles la bienvenida a todos aquellos que vean posteriormente esta grabación. Para quienes se conecten, vamos a mencionar las reglas de comunicación, que son las reglas de etiqueta, ya saben, hay que dirigirse con respeto a todos los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono. Vamos a tener sección de preguntas y respuestas y una vez que hayamos dado solución a sus dudas, vamos a dar por concluida la sesión. Y bueno, en esta ocasión, como ya ustedes saben, vamos a ver las instrucciones correspondientes a lo que es el proyecto integrador que lleva por título Optimización del agua. Y bueno, aquí me voy a detener en la parte de que necesito, donde nos dicen lo que vamos a utilizar. Lo primero que nos mencionas es que se va a utilizar un procesador de textos y una herramienta para elaborar murales digitales. También tienen que identificar un problema ambiental, un conflicto socioambiental, variables que impacten en el medio ambiente y legislaciones ambientales. Deben establecer estrategias de acción sustentables vinculadas con su entorno y por último tienen que elaborar un mural digital de acuerdo con alguna de las herramientas. Entonces, aquí colocan 3 opciones para que ustedes puedan elaborar su mural digital. La primera herramienta es mural.co, la segunda es Linode y la tercera es Photobiz. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿y cuál sería la recomendación para hacer mi mural? ¿En cuál de estas herramientas? Ya que no la he ocupado, pues les diría que las 3 son muy sencillas de ocupar. En lo particular me gusta mucho mural.co, es muy parecida a la herramienta de Canva, donde les ponen un lienzo en blanco, donde ustedes van colocando dentro de recuadros o dentro de cuadros la información que quieren integrar. Es muy sencillo, es muy fácil de utilizar, el mismo proceso o la misma base de funcionamiento tiene la herramienta de Linode y la herramienta de Photobiz. Ok, entonces para mí, la más amigable o la que más me gusta es la de Muralseo, pero las 3 son fáciles de ocupar, no hay ningún problema en cuestión de que alguna sea más complicada que otra, ¿sale? Tendrían que utilizar alguna, probarla y bueno, esto de probar nuevas herramientas, recuerden que también es parte del desarrollo de sus actividades tecnológicas, ¿ok? Y tenemos un punto importante que dice, es indispensable que elabores tu mural digital en una de las aplicaciones sugeridas con tu cuenta institucional de Prepa Línea CEP. Y esto también no lo pierdan de vista, dice, por cuestiones de plagio, tienen que evitar el uso de la herramienta Padlet. Entonces, pueden entregar su mural digital elaborado en cualquiera de las 3 herramientas que proponen previamente y tienen que evitar el uso de la herramienta Padlet. Si alguno de ustedes, si alguno de ustedes por alguna situación llegara a entregar su mural digital elaborado con esta herramienta, pues ahí definitivamente tendría que calificarla como no evaluable. Por eso es importante que no pierdan de vista esta indicación. ¿Qué entregaré? Un mural informativo que permita dar a conocer la contaminación del agua en tu entorno comunitario, así como problemas ambientales y conflictos sociales asociados con este contexto. ¿Cómo lo entregaré? La introducción nos dice, ¿cómo lo realizaré? La introducción nos dice lo siguiente, imagina que pegarás tu mural digital
en el punto más concurrido de tu comunidad a fin de informar a la población el impacto ambiental y social en el entorno. Puedes escoger una situación que ocurra a nivel local o estatal, pero que afecte directamente al lugar donde vives. Punto número 1. Elabora un mural digital en una sola página, ya que de lo contrario será una presentación que integre los siguientes elementos. Lo primero que solicitan para elaborar su mural digital es un título, y este debe de estar relacionado con el nombre de la localidad donde habitan y un enunciado que refleje la situación respecto a la calidad en la disponibilidad del agua. Entonces, tienen que incluir el nombre de la localidad donde ustedes viven y, y un enunciado que indique la situación respecto a la calidad de la disponibilidad del agua. En la sesión anterior yo les planteaba por ahí un par de ejemplos de cómo hacer su título. Recuerden, debe ir el nombre de la localidad, por ejemplo, la ciudad de Pachuca y la presencia del desabasto de agua, por ejemplo, ¿no? Eso sería uno. O la ciudad de Monterrey y su conflicto con el abasto de agua. O el estado de Tabasco, abunda agua en la naturaleza, pero carece de agua potable, ¿no? Por ejemplo. Después tienen que desarrollar una editorial. Y aquí esta debe de ser una opinión breve, personalizada sobre la información que van a presentar, que responda básicamente a lo que es la siguiente pregunta, que es lo más importante, ¿qué deberías saber los otros elementos, saber los otros miembros de tu comunidad? Esto con respecto a la información que ustedes van a presentar. Entonces, ustedes van a incluir, por ejemplo, el título, la editorial, vimos que tienen que incluir 2 noticias, tienen que incluir una gráfica, tienen que incluir la parte del collage, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes aquí en la editorial van a mencionar de toda esa información que ustedes van a presentar, cuáles son los puntos más importantes que consideran que debería saber los demás miembros de su comunidad. ¿Ok? A ver. Ok. Después que ustedes ya elaboraron su editorial, la editorial no debe ser algo muy extenso. Es una opinión breve, un resumen muy breve de lo que van a. Una vez que elaboran su editorial, nos dice lo siguiente, que deben incluir información sobre la contaminación o sobre explotación del agua en su entorno local o estatal, integrándola de la siguiente forma. Lo primero que tienen que hacer es incluir una noticia o la noticia 1 que habla o debe de hablar sobre un problema ambiental relacionado con la contaminación actual o sobre explotación del agua en su localidad. ¿Qué es esto? Ustedes van a buscar una noticia que hable ya sea de contaminación o de sobreexplotación del agua. Recuerden que estas noticias deben de ser de una fuente confiable, ¿ok? Y también es importante que traten de que estas noticias no tengan más de 3 años de haber sido publicadas. Esto para alinearnos en este punto con lo que ya nos habían solicitado previamente. Y bueno, una vez que ustedes ya encontraron su noticia, ya la tienen ahí ubicada, lo único que van a colocar en su mural digital es el título de la noticia. Después del título de la noticia van a colocar sus datos bibliográficos con base en el manual de citas y referencias de Prepa INESEP, y abajo de las referencias o de las fuentes de la referencia bibliográfica van a elaborar una explicación de por qué este problema ambiental afecta al lugar donde vive. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen su mural o su pliego donde están elaborando su mural y van a colocar ahí noticia 1 y al ladito van a poner el título de la noticia.
sobreexplotación de agua y ya ponen el título de la noticia, ¿no? Después van a colocar los datos bibliográficos, después abajito del título de la noticia. Y una vez que colocan sus datos bibliográficos o su bibliografía de la noticia, van a incluir la explicación de por qué es un problema ambiental que afecta al lugar donde vive. Y ahí le van a poner, bueno, este problema ambiental de la contaminación o de la sobreexplotación del agua, según de lo que habla la noticia, afecta a mi comunidad debido a que el cuerpo de agua contaminado pertenece al sistema de abastecimiento, quizás de donde ustedes se abastecen de agua potable, ¿no? Por ejemplo, sería un punto importante de por qué afecta al lugar donde viven. Hay muchas cuestiones por las cuales la contaminación o sobreexplotación puede afectar precisamente el lugar donde ustedes viven. Una vez que colocan los datos que les piden para la noticia 1, pasan a la noticia 2 y van a buscar una noticia que hable sobre un conflicto socioambiental en su localidad o estado relacionado con la contaminación o la sobreexplotación del agua. Ok, entonces de igual forma que en la noticia 1 van a poner ahí noticia 2, el título de la noticia una vez que ya la tengan ubicada. Abajo de esto van a agregar los datos bibliográficos y abajo de los datos bibliográficos van a colocar también la explicación que le solicitan de por qué es un conflicto socioambiental que afecta a su comunidad y tienen que mencionar cuál es el problema ambiental que lo origina, ¿sale? Entonces, digamos que tenemos un conflicto social por el acceso al agua. Un grupo de personas que se dedica a la agricultura está desviando el cauce de un río o está acaparando el agua de un pozo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a generar un conflicto socioambiental entre el grupo que está utilizando este recurso para la agricultura y la comunidad que utiliza este recurso, por ejemplo, para abastecerse de agua potable. Ese podría ser un conflicto socioambiental. También puede haber eh, conflictos, recuerden, socioambientales derivados ya sea de la contaminación, porque, no sé, digamos que hay una empresa o hay una actividad o con la misma agricultura se está contaminando el agua, ya sea con químicos o con algún, con algún tipo de elemento que es nocivo para la comunidad. Entonces, el conflicto que vamos a tener ahí por contaminación puede ser quizá la aparición de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes identifiquen el conflicto socioambiental y también mencionen cuál es el problema ambiental que lo origina. Es algo la explicación es algo muy sencillo, es algo pequeñito, no tiene que ser algo extenso, unos 2, 3 renglones en los que ustedes puedan explicarlo y con eso es suficiente. Una vez que elaboraron lo que les solicita con respecto a la noticia 1 y la noticia 2, pasan al punto 3, donde solicitan las instrucciones que se elabore una gráfica de barras de actividades cotidianas que repercutan en la contaminación del agua. Para ello, recuperar la información de la tabla de monitoreo de tu actividad integradora 1. Considera las variables tipo de actividad y frecuencia, que se refiere al número de veces que lo realizan a la semana. Y bueno, aquí les dije que íbamos a ver un ejemplo muy rápido, entonces lo vamos a ver al final, el ejemplo de cómo deben de colocar tanto los datos en Excel para que les quede su gráfica de barras elaborada, ¿sale? Es muy sencillo, esto está muy sencillo, no vamos a invertir más de 5 minutos, por lo que les recomiendo que lo revisen al final de la grabación. El siguiente punto nos dice que se debe de realizar una interpretación breve de la gráfica, en la que mencionen cómo las actividades cotidianas que realizan con más frecuencia impactan en el ambiente dependiendo de las sustancias contaminantes que enlistaron en la actividad integradora 1. Entonces, digamos, cómo las actividades
cotidianas que realizan con más frecuencia impactan en el medio ambiente dependiendo de la sustancia. Entonces, digamos que yo de las actividades que más realizo es el lavado de trastes y digamos que bañarme, ¿no? Entonces, como esas dos actividades y las sustancias que yo realizo impactan en el ambiente, ¿ok? Pues digamos que para bañarme utilizo shampoo y jabón corporal, los cuales pues son productos que contienen contaminantes que no se disuelven fácilmente en el agua, por ejemplo, o que contaminan mucho el agua, ¿no? Están catalogados como contaminantes químicos, por lo cual estoy emitiendo contaminación química al agua. En mi actividad de lavar los trastes, estoy utilizando, por ejemplo, un jabón biodegradable libre de, por ejemplo, de sustancias como los fosfatos, que son sustancias que contaminan mucho el agua, pero estoy agregando muchos desperdicios orgánicos como residuos de los restos de la comida que estamos consumiendo en mi casa. Entonces, aquí no estoy emitiendo contaminaciones, una contaminación química en cuestión de los contaminantes que estoy emitiendo al contacto con el agua, pero sí estoy emitiendo una contaminación física porque estoy contaminando el agua precisamente con materia orgánica que viene de los residuos de la comida, por ejemplo, ¿vale? También ahí puede ir incluido algunos otros contaminantes, como por ejemplo el aceite con el que cocinamos. Entonces, ese también es un tipo de contaminante, ¿ok? El siguiente punto, el punto número 4, nos dice que se debe, perdón, ese es de la interpretación de la gráfica. El siguiente punto es el del collage. La sesión pasada por ahí les mostré un collage, ahorita vamos a ir a él, pero la instrucción dice lo siguiente, que deben de elaborar un collage de cómo es afectada la biodiversidad de los sitios reportados en las noticias 1 y 2. Entonces, el collage que yo les mostré la sesión pasada es este, ¿ok? Entonces, aquí ustedes pueden observar las diferentes especies que hay, por ejemplo, en una región, digamos, ¿no? Y supongamos que este collage está hablando de una región de allá de Asia o de África, donde tienen la mayoría de estas especies, ¿no? Y ahí lleva un contexto donde nos indican o nos hablan sobre la conservación del medio ambiente, sobre las especies que podemos encontrar, sobre su importancia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos la diversidad de especies, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es transmitir la idea de cómo la contaminación o sobreexplotación del agua afectan las especies del ecosistema, ¿ok? La biodiversidad de los sitios reportados. ¿A qué se refiere la biodiversidad? La biodiversidad, recuerden que se refiere a todas las plantas y animales que viven precisamente en ese lugar donde está llevando esa contaminación o esa sobreexplotación del agua. Entonces, si hay contaminación del agua, yo les mencioné, voy a buscar imágenes que me indiquen cómo la contaminación del agua afecta a los animales y afecta a las plantas, ¿ok? Ahora, también tenemos que buscar imágenes relacionadas de cómo el conflicto socioambiental afecta tanto a las plantas como a los animales y como a los habitantes de esa región. Ok, si hay desabasto de agua, cómo el desabasto de agua afecta a plantas, animales y las personas que habitan en esa comunidad. Obviamente, esto es por sobreexplotación. Si tenemos contaminación, bueno, cómo esta contaminación también afecta a la biodiversidad, incluidas plantas, animales y las personas que habitan en esa comunidad. Les mencionaba también que no hay un número mínimo de imágenes. Mientras más imágenes coloquen ustedes, mejor.
ya que si ustedes nada más me colocan 2, 3 o 4 imágenes, pues obviamente es casi imposible tratar de comprender el mensaje que ustedes están tratando de transmitir. En el siguiente punto, el punto número 6, se trata de desarrollar una nota que se titula Nota de ¿Sabías qué? Y esta habla sobre la legislación del agua que ayude a gestionar el problema de contaminación o sobreexplotación del agua reportado en la noticia 1 y que ayude a minorar el conflicto social reportado en la noticia 2. ¿Ok? Entonces, ustedes van a buscar alguna ley o norma que se relacione con el tema de su noticia 1. Por ejemplo, si su noticia 1 habla de contaminación, bueno, yo voy a buscar una ley o una norma que me diga, bueno, esta norma te sirve para eh, establecer los límites de contaminantes que se emiten o que se emiten por medio del agua a un río, ¿no? O a una barranca. Esta norma, o se habla de sobreexplotación, bueno, voy a buscar una norma que me indique que esa norma precisamente me ayuda a la gestión del agua en el país, por ejemplo, ¿no? O una ley que me ayude a la gestión del agua en el país, o una ley que me ayude a la gestión de la contaminación del agua en el país o en el estado donde ustedes vivan, ¿sale? Eso es importante. Las leyes federales, que son las leyes nacionales, aplican para todo el territorio. Hay algunas leyes que son estatales que aplican para los estados específicamente. Entonces, cualquiera de las dos que ustedes coloquen o propongan en esta sección van a ser tomadas como correctas. Ahora, no necesitan andar indagando tanto en la red. Aquí les ponen dos sitios de los cuales se pueden apoyar. Lo único que tienen que hacer es revisar los títulos de las leyes o de las normas y en ese título normalmente ustedes van a poder identificar en qué se está enfocando esa ley o esa norma. ¿Ok? Y ya con base en eso ustedes pueden seleccionar aquellas precisamente que se pueden enfocar ya sea en la contaminación o ya sea en la sobreexplotación, así como en el conflicto social que se está desarrollando. Y por último, tienen que incluir en su mural digital 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en su entorno. ¿Ok? Aquí les mencionaba también en la sesión pasada que es importante que no pierdan de vista que la optimización del uso del agua no es evitar la contaminación del agua. Son cosas diferentes. La optimización del agua se refiere a usar con el máximo provecho ese recurso que estamos utilizando del agua. Y bueno, evitar la contaminación obviamente se refiere a disminuir la carga de contaminantes que estamos virtiendo a el agua, que son cosas totalmente distintas. Aquí es optimización del uso del agua. Para el punto número 2, que nos va a indicar lo que va incluido en el procesador de textos. Lo primero que solicitan son los datos de identificación, que es prácticamente su portada. No hay ningún problema, creo que en este punto. Después solicitan que incluyan ustedes el enlace de su mural digital. Y aquí tenemos algo importante que dice asegúrate de compartir correctamente el enlace a tu muro digital porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Apóyate en los tutoriales del apartado que necesito. Entonces, es importante que ustedes coloquen el enlace y si no saben cómo obtenerlo, bueno, allá en la parte de qué necesito, donde nos hablan también de las herramientas que ustedes pueden ocupar, aquí le pican en cualquiera de estas partes que dice clic aquí o aquí, para que ustedes puedan saber cómo es que pueden obtener ese enlace para compartir de su mural digital. ¿Sale? Aquí también voy a recalcarles que es importante que no olviden modificar los permisos de acceso para que yo pueda tener la oportunidad de evaluar su mural, ya que de lo contrario, si no puedo evaluar su mural digital, obviamente la penalización es muy grande. Recuerden que prácticamente todo lo que van a desarrollar en el proyecto integrador va incluido en su mural digital. En su procesador de texto solo tienen
tres puntos que tienen que cubrir, que es sus datos de identificación, su enlace de su mural digital y el tercero que vamos a revisar sería las fuentes de información. Recuerden que las fuentes de información, estas van al final y en una hoja aparte, ¿sale? Deben de ser elaboradas con base en el manual de citas APA de Prepel-INESEP. En este recuerden que nos indican que debe de llevar una estructura, que es el orden en el que deben de colocar cada dato que les piden para elaborar esa fuente de información o esa bibliografía. Y después, una vez que hayan colocado todas las referencias o todas las fuentes de consulta que ustedes utilizaron, las seleccionan y les dan sangría francesa para complementar la estructura con el formato correcto, ¿vale? El formato correcto aplicado a las fuentes de información es la sangría francesa. Y bueno, ya hacia el final de la revisión de nuestras actividades, el punto número 3 nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente, ya saben, hay que cargar el archivo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Ok, hasta aquí con la revisión. Ahora vamos a pasar de manera rápida a revisar el ejemplo de lo que sería la elaboración de la gráfica, ¿ok?